mucho gusto, como siempre lo hago, a los asistentes a este recinto legislativo, en especial a los compañeros y amigos del SME. Sean ustedes bienvenidos. Con el permiso del señor presidente de la mesa directiva, de mis compañeros de la misma, legisladores de esta 51ª legislatura, el suscrito diputado Mariamín Guerra Melgar, a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y me atrevo a decirlo así, también con la venia de la diputada Hortensia Figueroa y de la fracción del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y por supuesto yo espero que se sumen los demás compañeros de esta 51ª legislatura, con fundamento en el artículo 18, fracción cuarta de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 111 y 112 del Reglamento para el Congreso del Estado, se presenta a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo al tenor de las siguientes antecedentes y consideraciones. 1. La extinción de luz y fuerza del centro por decreto presidencial el 11 de octubre del 2009, publicado en el Diario Oficial, puso en marcha, además de violentos e ilegales desalojos de los centros de operación de dicha paraestatal, la liquidación administrativa del organismo, la liquidación de más de 44,000 trabajadores, así como en riesgo los beneficios de los jubilados conforme a su contrato colectivo de trabajo suscrito por Luz y Fuerza del Centro y el Sindicato Mexicano de Electricistas. 2. Derivado del anterior, la 51ª legislatura del Congreso del Estado de Morelos ha realizado los siguientes exhortos a fin de abonar en la solución del conflicto. Con fecha 15 de octubre del 2009, la 51ª legislatura exhorta al licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, para que revoque la extinción de Luz y Fuerza del Centro. El 19 de marzo del 2010 se aprueba el exhorto dirigido a la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que en estricto apego a la Constitución Federal resuelva la solicitud de amparo presentada por el Sindicato Mexicano de Electricistas. Con fecha 22 de junio del 2010 se exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva a la brevedad el amparo interpuesto por el Sindicato Mexicano de Electricistas. El 7 de septiembre de 2011, la 51ª legislatura exhorta al licenciado Francisco Bley Mora, secretario de Gobernación, para que a la brevedad se retomen las negociaciones con la dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas de manera seria y de carácter urgente para encontrar una solución justa y digna al conflicto derivado de la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Con fecha 26 de octubre del 2010, se exhorta al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor la remoción inmediata del delegado de Profeco en Morelos por su negligencia, dolo e incapacidad mostrada ante el problema de los cobros excesivos por parte de la Comisión de Electricidad. Consideraciones. 1. La extinción de Luz y Fuerza, además de dar un duro golpe al sindicalismo mexicano, dejó sin empleo a más de 44,000 trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, violentando con ello el derecho fundamental al trabajo contemplado en nuestra Carta Magna y que necesariamente vincula a los poderes públicos a dar vigencia y garantizar su ejercicio, por lo que con la desaparición de Luz y Fuerza del Centro se hizo todo lo contrario para su protección. 2. A casi 2 años, los más de 16,000 trabajadores que no han sido liquidados con el cierre de la paraestatal son un referente de dignidad y de lucha, en donde la subsistencia familiar se hace cada día más pesada y el ideal de justicia social se aleja conforme pasa el tiempo. Sin embargo, se han mantenido en resistencia civil por el rescate de su empleo, por la defensa y respeto de los derechos laborales contenidos en el artículo 123 de nuestro máximo ordenamiento. 3. El artículo 28, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no considera que las áreas estratégicas como el de la electricidad
constituya un monopolio. Sin embargo, la prestación del servicio público por parte de una sola empresa hace ver que en realidad se maneja la generación, distribución y comercialización de energía eléctrica al mejor beneplácito de dicha paraestatal, lo que sin duda es una práctica monopólica que hace que los mexicanos paguemos elevadas tarifas y precios en bienes y servicios que en la práctica se traduce en un perfecto monopolio. 4. Es un clamor ciudadano generalizado las altas tarifas y el mal servicio que brinda Comisión Federal de Electricidad, pero que ante la inexistencia de otro organismo no hay otra opción más que pagar, aceptar un servicio deficiente y un trato frívolo e indiferente de los directivos de Comisión Federal de Electricidad frente a los usuarios que reclaman tarifas justas. 5. Entre las peticiones del Sindicato Mexicano de Electricistas se encuentra la creación de una nueva empresa que asuma las tareas que desarrollaba Luz y Fuerza del Centro, que actualmente existe un proceso en el Congreso Federal tendiente a generar la existencia jurídica y presupuestal para el funcionamiento de dicho organismo. 6. El Congreso del Estado de Morelos ha insistido en muchas ocasiones en solucionar de manera justa el conflicto derivado de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, por lo que apoyamos la creación de un organismo público descentralizado en el cual se incorporen a los más de 16,000 electricistas conforme al contrato colectivo de trabajo suscrito por Luz y Fuerza del Centro y el Sindicato Mexicano de Electricistas, lo que sin duda resolverá de fondo los principales reclamos de los electricistas, devolviéndoles su empleo y respetando los derechos laborales conquistados durante muchos años, además de dar respuesta a un clamor generalizado de los servicios de electricidad y brindar al ciudadano la opción de contratar entre una empresa y otra, evitando con ello la práctica monopólica, discrecional, abusiva y autoritaria de Comisión Federal de Electricidad. Por lo anteriormente expuesto, se presenta a este pleno y se pone a consideración el siguiente punto de acuerdo. Primero, se exhorta al Ejecutivo Federal para que en uso de las atribuciones conferidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica en la Administración Pública Federal y la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, expida el decreto de creación de un nuevo organismo público descentralizado para la prestación del servicio público de energía eléctrica, en el cual se han contratado los más de 16,000 trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, que no se han liquidado como resultado del decreto de extinción de 11 de octubre del 2009, conservando su antigüedad y derechos contenidos en el contrato colectivo de trabajo. Segundo, se exhorta respetuosamente a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión a que analicen y dictaminen en sentido positivo la iniciativa por el que se reforma la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, presentada el pasado 11 de noviembre de 2010, referente a la propuesta de creación de un organismo público descentralizado de servicios de energía eléctrica, en el que sean contratados los más de 16,000 trabajadores de Luz y Fuerza del Centro que no han cobrado su finiquito, estableciéndose las relaciones laborales con esta nueva empresa pública descentralizada del gobierno federal, conforme al contrato colectivo de trabajo suscrito por Luz y Fuerza del Centro y el Sindicato Mexicano de Electricistas. Tercero, se exhorta a los grupos parlamentarios representados en la Cámara del H Congreso de la Unión se sensibilicen ante el reclamo de los electricistas, quienes hasta la fecha no han tenido una respuesta del Ejecutivo Federal, por lo que la aprobación de la mencionada reforma significaría una justa solución a una de las demandas más sentidas del Sindicato Mexicano de Electricistas, siendo estas la recuperación de su empleo, la conservación de su antigüedad y el respeto al contrato colectivo de trabajo. Cuarto, que el presente acuerdo sea calificado como un asunto de urgente y obvia resolución conforme al artículo 112 del Reglamento para el Congreso del Estado para ser discutido y votado en esta misma sesión. Quinto, aprobado
que sea el presente punto de acuerdo, se instruya al secretario general del Congreso para que se dé cumplimiento en todos sus términos. Recinto legislativo a los 5 días del mes de octubre del año 2011. Por su atención, muchas gracias. Ese apoyo sí se ve, ese apoyo sí se ve, ese apoyo sí se ve, ese apoyo sí se ve. Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, mediante votación económica, si el acuerdo se califica como de urgente y obvia resolución, y en su caso proceder a su discusión y votación respectiva en esta misma sesión. Se consulta a las ciudadanas y ciudadanos legisladores en votación económica si el acuerdo se califica como de urgente y obvia resolución y en su caso proceder a su discusión y votación respectiva en esta misma sesión. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, quienes se abstengan. Diputado presidente, a favor por unanimidad. Como resultado de la votación, el acuerdo se califica como de urgente y obvia resolución para discutirse y votarse en esta misma sesión. Está a discusión el acuerdo. Las diputadas y diputados que deseen hacer uso de la palabra a favor o en contra,